Oye, no van a creer, pero me picó una abeja, weón. Oye, soy quemado. En este video vamos a descubrir la autonomía de esta moto recorriendo la costa de Pichilemu y Cahuil. Todo el estilo advento. El estanque completo. Esa es la autonomía de la 450 MT. Hoy está chispeando, que la verdad es que no viene muy preparado para la lluvia. Vaya, tremendo valle que hay aquí. Llanura. ¿Cómo se le dice a eso? Me encuentro en medio de... no sé dónde. Estoy más o menos como a 70, 90 kilómetros de Pichilemu. Vamos en dirección hacia la costa de O'Higgins, la región de O'Higgins, a Pichilemu, a esos sectores. Cahuil. La moto, ¿cómo va? Va perfecta. Cambié la posición de los bolsos. Antes la tenía los bolsos aquí de lado. Ahora están así como rectos y siento que queda mucho mejor. Como que el hecho de que fuera de lado me producía un poco de turbulencia. Actualización del combustible. Llevamos de viaje 249 kilómetros. En la reserva aún no le he querido echar porque quiero gastar el estanque completo. Me dice que todavía tengo 146 kilómetros. Como para Pichilemu estamos como a 70, 90. No le voy a echar y vamos a tratar de llegar lo más posible seco para saber cuánto rinde la 450 MT. ¿Estamos bien? Todo está bien y seguimos en ruta. Estos caminos están súper lindos y siento que esto es lo último que ya me va quedando de sol, porque nosotros vamos en esa dirección y como pueden ver está para allá todo nublado y está la niebla misma. Vamos a ver qué nos espera en Pichilemu. Creo que lo primero que tengo que contarles es que mi cuello está mejor. La crema funcionó y la verdad es que bajó harto todo lo que tenía hinchado y el ardor. Igual me eché harta. Que es una molestia, pero la verdad es que estoy bien. Estoy bien. Si no sabes de qué hablo, este es el segundo video de una serie de videos en donde voy viajando con una 450 MT de CF Moto, gentileza de AGM Racing. Te recomiendo partir del número 1. Esta es la ruta 90, llevo un rato por ella ya y debo decir que los lugares, la vista está súper linda. Lo que sí, como es una explanada y es abierta, el viento pega fuerte. Hasta el momento no he tenido muchos problemas con el viento y la moto. Sí se me tambalea cuando pasan los buses, por ejemplo, pero creo que es normal en este tipo de carreteras interiores y con estas planicies. Ese camión es como el de Destino Final. Este viaje me ha gustado caleta. Como que viajar con la moto es súper cómodo. Te da la opción de tener ese motor que falta cuando tienes una moto de bajo cilindrada. La verdad nunca he andado a más de 100 en esta moto. 110, 120 ha sido como el pic. Pero por adelantar un par de autos o camiones. El punto es que a los 100 la velocidad de crucero va súper bien. La moto va súper relajada, no hay problema. Si quieres subirla más y exigirla hasta los 120, la moto te da sin ningún problema. Les comento esto porque al final son cosas que yo no he vivido, estoy empezando recién a vivir. Técnicamente este es mi viaje más largo que he hecho aún. No es tan largo para mucha gente, pero para mí sí. Como ya saben, llevo hartas horas conduciendo, estoy cansado, pero la verdad es que no estoy a mi límite de dolor. En cuanto a la moto en general, siento que la moto es muy amigable, te permite errores que quizás vamos a cometer al conocer el modelo, como por ejemplo bajar la marcha de más, esa acelerada que tú das. En cuanto a los frenos, va muy bien. Entendiendo que voy con bolsos, la moto frena muy bien. Pichilemu, señores, capital nacional del surf. Esa fue mi primera moto, o sea, de ese tipo. Yo le decía que era como la de Peter Parker, del Hombre Araña. Oh, me debería haber ido por allá abajo. Vamos al mirador Punta de Lobos. Vamos a ver cómo anda la cosa para allá. Igual me hubiese gustado irme por la costa. No sé si todavía estará... Ah, sí, vámonos por la costa. Doblamos por acá y nos vamos por la costa, el tiro. Nos tocó súper nublado el día, weón. El sol no nos ha acompañado en esta serie de videos.
Esta ruta estuvo emocionante. Me vine mirando el paisaje y fue súper entretenido, la verdad. Vamos a un mirador a mirar el mar y luego a Cahuil a buscar alojamiento. A Cahuil lo revisaremos en detalle más adelante. Ahora estoy en Pichilemu y necesito comer. Ya me dio hambre y hay que buscar algo para comer. Esta es como la parte central de la costa de Pichilemu. Ubicada en la región de O'Higgins, es conocida como la capital chilena del surf, con Punta de Lobos como su principal atractivo, en donde las olas pueden superar los 4 metros de altura. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Durante el verano, Pichilemu aumenta su población de 18.000 a 50.000 habitantes, todo debido al turismo. Y es por eso que ofrece una gran variedad de productos locales y una rica gastronomía basada en mariscos frescos y buena vibra. Además de negocios, bencinas, tiendas y farmacias, todo lo que pueden necesitar si estás viajando por Chile, sin perder su espíritu, cultura y arquitectura, que eso me gustó. Toda la arquitectura del pueblo y las tiendas es bien bonita. Bueno. Vamos a parar por aquí. Oye, aquí todavía tienen esa, no sé cómo se llaman. Deja parar la música. ¿Cómo se llaman esos carrozas, carretas con caballos? Tienen un nombre, Victoria parece que se llaman. Las Victorias, creo. Las Victorias son elegantes carruajes tirados por caballos que aún existen en Pichilemu, símbolo de cultura y tradición chilena. En la caleta. Aquí es... aquí pasemos a comernos una cosita. Vamos a ver qué hay aquí. Hola, hola. ¿Qué tiene para servírsele? Mariscal, cevichito. No one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life. Ya, estaba pero muy bueno. De hecho, estaba tan rico y fresco el ceviche que me compré un mariscal. Eso lo hacen con todo el marisco y el pescadito que llega aquí en la mañana. Entonces imagínense lo fresco que estaba todo. Era justo lo que necesitaba. Algo fresquito y recién salido del mar. Totalmente recomendado este puestito. Súper recomendado aquí, esta caleta. Creo firmemente que si visitas este tipo de lugares, debes probar su gastronomía. Productos locales, frescos, ojalá ir a una caleta. No sé, creo que hay que probar el lugar. Me sorprendió gratamente toda su costanera, la cual se encontraba bien cuidada, limpia y bastante ordenada, pese a tener mucho comercio. Muestra de que cuando se quiere, es posible cuidar y mantener los espacios públicos y sobre todo la naturaleza. Creo que solo una vez en mi vida había venido a Pichilemu, pero me gusta la vibra de aquí. Me gusta la vibra de Pichilemu y la de Cahuil. Cahuil es más naturaleza, sí, es más bonito. Vamos hasta el mirador Punta de Lobos a mirar el mar y la Punta de los Lobos. Aquí está todo el mundo surfista. Punta de Lobos es un lugar emblemático para el surf a nivel mundial, reconocido como una reserva mundial del surf porque ofrece olas ideales para surfistas experimentados. Aquí está la capital del surf en Chile. Harto extranjero viene a surfear para acá también. Además de su importancia deportiva, Punta de Lobos es un símbolo de conservación ambiental. La verdad es que se ha hecho un gran esfuerzo por proteger su ecosistema único. Es súper lindo. Cuidando cada acantilado y metro cuadrado de esta zona, lo que lo convierte ¡Guau, qué lindo! un destino ideal para quien disfruta de la naturaleza, la cultura integral y sostenible. Qué rico el olor a mar.
Está súper rico el olor por aquí. Buena. Si este es buen lugar. Creo que la misión de llegar a Punta de Lobos, llegar a Pichilemu se ha cumplido. Oh, Sandman, where you gone to? Sandman, where you gone to? Así se debiesen cuidar todas las zonas costeras en Chile. No solo las más turísticas o las que llaman la atención de más extranjeros dentro del mundo. Todas las zonas costeras son bonitas. Mira, ahí hay nidificación de gaviotas. Aquí viven las gaviotas. Mira ahí. Digan lo que quieran de la moto, pero si me hablan de estética, miren esa estética, loco. Miren cómo se ve. Maravilloso. Hermosa. Todo el estilo advento. Todo el estilo advento. Vamos a sacar una fotito. Buena. Oye, me di cuenta que el estanque ya llegó a la reserva. Así que vamos a echar benzina. En total me marca que hemos recorrido 305 kilómetros. O sea, se podría decir que la autonomía promedio del estanque completo de la 450 MT anda en 300 kilómetros y fracción. Obviamente la fracción de eso va a depender de tu muñeca y de cuánto la corras. Yo la verdad es que me he venido siempre a un ritmo suave. No la he exigido mucho. Y mi consumo fue aproximado de 306 kilómetros. Yo creo que va a dar como 320 por ahí. Porque igual la reserva es de 20 a 40 kilómetros aproximado. Vamos a ir a echar combustible. Caleta de motos. ¿De dónde son esas motos? Andan probando. Eran puras Royal Enfield, Himalayan. ¿De dónde vendrán? Tenían patente azul. Ah, estamos al lado. Buena, mira, los de motos gigantes ni saludan. No, esos de ratos. Ya, oficialmente voy a llenarlo nuevamente con 312 kilómetros, punto 8. 313 kilómetros hizo el estanque completo. Esa es la autonomía de la 450 MT. Con un estanque de 17,5 litros, mi rendimiento aproximado fue de 18 kilómetros por litro. Yo la encontré gastadora. Comenta aquí abajo qué opinas de esto. Hoy está chispeando. Oh, se me paró. Tremenda aventura que está haciendo esto. Yo pensé en algún momento en traer el impermeable, pero no quise. Espero que no sea para más, ¿no? Porque no se ponga a llover o algo así más grave. Porque la verdad es que no viene muy preparado para la lluvia.